Bien, ahora sería el grupo 3, la exposición del grupo 3. Ya está listo el siguiente grupo para poder escucharles, para que proyecten, para que dejen listo todo. ¿Me confirman, por favor? Sí, en un momento ya Naidelin va a compartir pantalla. Correcto. Entonces, simplemente, yo, como ya les indiqué, empecé a grabar. Entonces, simplemente vamos a esperar que la señorita Naidel. Como siempre, los expositores, de preferencia, o de hecho es un poquito de nota también eso, la pantalla, ¿no? La cámara también encendida, ¿no? Ya lice. Bueno, buenas tardes ingeniero, buenas tardes compañeros. El grupo 3 va a presentar su tema, que son las emociones y los estados de ánimo. Siguiente, Naidelin. Ya. ¿Qué son las emociones y los estados de ánimo? Pues necesitamos aclarar primeramente los conceptos de afecto, emociones y estados de ánimo. El afecto es un término que cubre un rango amplio de sentimientos que expresan las personas. El afecto se experimenta en formas de emoción o estado de ánimo. Las emociones son sentimientos intensos que se dirigen a alguien o a algo. Sus características son: las ocasionan en un evento específico, su duración es muy breve, son numerosos y de naturaleza específica. Hay muchas emociones específicas como la ira, el miedo, la tristeza. Por lo general van acompañadas de distintivas expresiones faciales de naturaleza orientada a la ocasión. Los estados de ánimo son sentimientos que suelen ser menos intensivos que las emociones, que con frecuencia, pero no siempre, carecen de un estímulo contextual. El estímulo contextual, que significa son todos los factores del entorno que surge en el interior o exterior de una persona, pero sin convertirse en el centro de atención. Sus características son: con frecuencia, su causa es general y poca clara. Duran más que las emociones, pueden durar hasta horas o días. Más generales, dos dimensiones, hay positivos y negativos, que comprenden múltiples emociones específicas. Por lo general, no están indicadas por expresiones distintivas que son las que tenemos todos en común, como por ejemplo la religión, las costumbres o los valores o la creatividad, que nos hace parte de una comunidad. La mayoría de expertos creen que las emociones son más fugaces que los estados de ánimo. Por ejemplo, si alguien lo trata con descortesía, usted se enojaría. Este sentido es intenso de ira, es probable que llegue y se vaya con mucha rapidez. En cambio, si usted está de mal humor durante todo el día, eso duraría muchas horas. Siguiente, Naide. El conjunto básico de las emociones. ¿Cuántas emociones existen? Hay una docena de emociones, incluyendo el enojo, la decencia, el entusiasmo, la envidia, el miedo, la frustración, la decepción, la incomodidad, el disgusto, la felicidad, el odio, la esperanza, los celos, la alegría, el amor, el orgullo, la sorpresa y la tristeza. René Descartes, a quien con frecuencia se denomina como el fundador de la filosofía moderna, identifica 6 pasiones sencillas y primitivas: asombro, amor, odio, deseo, alegría, tristeza. Este filósofo argumenta que todas las demás están compuestas por alguna de estas 6 o son especie de ellas.
En los estudios actuales, los psicólogos tratan de identificar las emociones básicas por medio del análisis de las expresiones faciales. Un problema que enfoca esto es que, por ejemplo, ver alguna emoción facial es muy duro, por ejemplo, como aquí lo dice el amor, es muy duro de ver esa expresión facial. Siguiente, Naidelin, por favor. Humor como efecto positivo y negativo. Las emociones positivas, como la alegría y la gratitud, expresan una evaluación o un sentimiento favorable. La negativa, como la ira y la culpa, expresan lo opuesto, que sería afecto negativo. El entusiasmo es como la emoción específica, que es el indicador puro del afecto muy positivo, en tanto como el aburrido es el afecto poco positivo. Nervioso es el indicador puro del afecto muy negativo. Relajado es el de un afecto poco negativo. Por último, ciertas emociones como contento mezcla el afecto de muy positivo como muy negativo. O tristeza, se mezcla el afecto poco positivo y muy negativo. Así está entre los dos terrenos, como podemos ver en la imagen. El afecto muy positivo está la alerta, el entusiasmo, eufórico, que eufórico significa que puedes sentir sentimientos como por el bienestar de alguien o la felicidad de alguien. Feliz, contento, sereno, relajado. Contento, sereno, relajado y tranquilo son afectos poco negativos. Afecto muy negativo, que sería el estar tenso, el estar muy nervioso, estar muy estresado y molesto. El afecto poco positivo sería el estar triste, deprimido, aburrido o fatigado. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, licenciado y compañeros. A continuación, les voy a hablar sobre las emociones y los estados de ánimo. Existen el afecto positivo y el afecto negativo. El afecto positivo consiste en las emociones positivas como el entusiasmo, la confianza en sí mismo y la alegría. El afecto negativo es una dimensión del estado de ánimo que es nerviosismo, estrés y la ansiedad. La ansiedad es una enfermedad psicológica. Siente que no hay solución al problema, se debe tratar con un profesional. Los nervios es una reacción ante algo, se puede sentir una tensión interna y uno mismo lo puede controlar. El estrés, hay tanto en comunidad como en tensión muscular, aparecen situaciones amenazantes. Si en el inicio se puede controlar, en caso que persista es mejor ir con un profesional. El efecto positivo y negativo influyen sobre el desempeño en el trabajo y en nuestra vida cotidiana. Naide, sigue la diapo, por favor. ¿Para qué sirven las emociones? Las necesitamos para pensar racionalmente. Charles Darwin planteó que las emociones se desarrollaron con el tiempo para ayudar a los humanos a resolver problemas, ya que eran útiles porque motivaban a las personas a tomar acciones importantes para la supervivencia, como buscar alimentos, refugio, protegerse de los depredadores y predecir el comportamiento ante los demás. También tenemos las influencias principales para los estados de ánimo y las emociones. La personalidad tiene un componente de característica personal. Las personas difieren por naturaleza la intensidad con que experimentan la emoción. O sea, esto quiere decir que las personas con mucha intensidad de afecto experimentan que las emociones tanto positivas como negativas. Por ejemplo, si están tristes, se hallan realmente tristes. Y si están contentas, se sienten en realidad contentas. También tenemos el estrés. Como es fácil imaginar, el estrés afecta las emociones y los estados de ánimo. El estrés es una sensación de tensión física o emocional. El estrés emocional generalmente ocurre en situaciones consideradas difíciles o imaginables, y diferentes personas perciben diferentes situaciones como estresantes. Las actividades sociales.
Para mucha gente, las actividades sociales incrementan el estado de ánimo positivo y tienen poco efecto en lo negativo, ya que podemos compartir con personas, amigos o familiares y siempre vamos a tener un buen estado de ánimo. También está el sueño. La calidad del sueño afecta el estado de ánimo. Una de las razones del por qué es importante dormir bien, porque las personas que duermen poco o mal se ponen de mal humor y esto perjudica la toma de decisiones y dificulta el control de emociones porque se sienten fatigadas, irritables y menos alerta. Gracias, dicen a continuación mi compañera. Bueno, ejercicio. Si bien el ejercicio influye en el estado de ánimo en forma sistemática, no es tampoco tan poderoso, de manera que sí ayudará a mejorar el humor, pero tampoco esperemos milagros. Hacer el ejercicio nos hace bien porque cuando estamos así de mal humor, salir nos permite cambiar la idea y no estar frustrados, o sea, con la familia o con quien estemos con problemas. Ya. Edad. Los periodos de estado de ánimo muy positivos duraban más en los individuos más ancianos y en los malos humores se disipaban en ellos con más rapidez que en los jóvenes. Que disipaban, se desvanecía, fluye con más rapidez en los ancianos que en los jóvenes. Género. Las diferencias emocionales también se deben a las distintas maneras que se han socializado, o sea, en hombres o en mujeres. El trabajo emocional. Las emociones sentidas son las reales del individuo, a diferencia de las emociones manifestadas que son la de la organización que requiere los trabajadores demuestren y se consideran apropiadas en su trabajo. Por ejemplo, cuando tenemos un trabajo y qué sé yo, tenemos problemas dentro del hogar y vamos al trabajo, no tenemos que ir con mal humor, tenemos que mostrar lo mejor de nosotros, sonreír, estar de buen ánimo, porque si no nos va a ir mal en el trabajo y se complicaría el día, ¿no? ¿Verdad? Ya, la teoría de los eventos efectivos, estos eventos de trabajo disparan reacciones emocionales positivas o negativas, pero las personalidades y estados de ánimo de los empleados, por ejemplo, de los empleados se predisponen a responder a ellos con intensidad mayor o menor. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. A continuación de mi compañera, sobre la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que alguien posee para ser consciente de sí mismo, reconocer las emociones propias cuando las experimentan, detectar las emociones de los demás y manejar claves e información emocionales. Por ejemplo, valorar los triunfos de los demás sin caer en comparaciones con otras personas o uno mismo. Aceptar los errores cometidos y ser capaces de perdonarse a sí mismo para aprender de lo ocurrido. También analizar las reacciones inmediatas a las emociones, interpretarlas y aprender de cada una de ellas para manejarlas de ser necesario. A favor de lo que es la inteligencia emocional, atractivo, intuitivo. Hay mucha atracción intuitiva en el concepto de inteligencia emocional. Las personas que detectan las emociones de otras, controlan las suyas propias y manejan del bien las interacciones sociales. Tendrán una gran ventaja en el mundo de los negocios, por lo que se sostiene el argumento. Sobre la toma de decisiones, las emociones y los estados de ánimos positivos ayudan a tomar decisiones,
Las personas que tienen buen humor o experimentan emociones positivas usan con más frecuencia las reglas prácticas para tomar rápido decisiones acertadas. Las emociones positivas también mejoran la capacidad de resolver problemas, de modo que los individuos positivos encuentran soluciones mejores para ellos. Los investigadores del comportamiento organizacional debaten a un papel de las emociones y estados de ánimos negativos, y un estudio muy citado sugiere que los individuos deprimidos elaboran juicios más acertados. En las evidencias más recientes que sugieren que quienes están deprimidos toman peores decisiones que los felices. Sobre la creatividad, las personas que tienen buen humor son más creativas que las que lo tienen lo malo. Producen más ideas que otros piensan, son más originales y tienden a identificar opciones más creativas para resolver problemas. Las personas que experimentan estados de ánimo o emociones positivos tienen pensamientos más flexibles y abiertos, lo que explica por qué son más creativas. Sobre el liderazgo, los líderes eficaces confían en apoyos emocionales para enviar sus mensajes. En realidad es frecuente que la expresión de emociones en los discursos sea un elemento crítico que nos hace aceptar o rechazar el mensaje de un líder. Cuando los líderes se sienten emocionados y entusiastas y activos, es más probable que energicen a sus subordinados y transmitan la sensación de eficacia, competencia, optimismo y alegría. Gracias. A continuación, mi compañero. Negación. Se dice que la negación es un proceso de intercambio de información y compromiso en la cual dos o más partes que tienen intereses comunes y otras divergentes intentan llegar a un acuerdo. Servicio al cliente. El servicio al cliente se refiere a todas las acciones implementadas para que los clientes antes, durante y después de las compras, también conocido como servicio de atención al cliente, se realiza para cumplir con la satisfacción de un producto o servicio. Un buen servicio al cliente no es solo responder las preguntas del cliente, sino ayudarlo cuando ni siquiera ha pedido nuestra ayuda, adelantarnos a lo que necesita y cubrir con sus necesidades de manera eficaz. Existen otros aspectos como la amabilidad, calidad y calidez que también influirán en un servicio ofrecido. Existen 10 actitudes de negocio. Primero, aprender con entusiasmo todos los aspectos del negocio. Significa que los empleados no se limitan solamente a saber qué ocurre en su departamento y conocen todos los pormenores de la empresa. Tratar la empresa como si fuera propia. En este sentido, los profesionales son prudentes en la toma de decisiones y se preocupan por el futuro de la compañía. Generar oportunidades variables. No tienen que trabajar en un área de marketing o venta para generar oportunidades de crecimiento. Usa tu inventaria y tu red de contactos. 4. Anticipar los problemas. Es importante ser precavido, observador y no relajarse con las tareas para evitar tener problemas con tu jefe. 5. Ser honesto y directo. En pocas palabras, son tan apreciadas en el mundo del negocio como la honestidad, la calidad de la comunicación de los profesionales. 6. Demostrar habilidades conservando la humildad. Procurar ser un ejemplo para tus compañeros, demostrando un excelente desempeño y dejando de lado la arrogancia. 7. Inspirar a los demás a ser mejores. Para ser buenos empleados, el éxito y los logros ajenos
son tan importantes como los propios. 8. Continuar la formación. Siempre es importante inscribirse en los cursos o concurrir a seminarios o congresos que sigan generándote conocimiento. 9. Contribuir al buen ambiente laboral. Evitar conflictos, sea amable y educado con todos y ofrécele tu ayuda a quien la necesite. 10. Facilitarle el trabajo a tu jefe. Aunque pueda ser contradictorio, los empleados destacados ayudan a sus jefes a ser cada vez mejores y esforzarse para dar incentivo a los miembros de la empresa. ¿Cómo los gerentes pueden influir en los estados de ánimo? Una buena comunicación es importante para que los gerentes, por 2 razones. En primer lugar, se debe a que en el proceso mediante el cual se cumplen las funciones gerenciales, la planificación, organización, dirección y control. En segundo lugar, es una actividad a la que los gerentes dedican gran cantidad de su tiempo. En el proceso de comunicación permite a que los gerentes lleven a cabo las tareas de su trabajo. Hay que comunicarles la información para que tengan una base de planificación. Los planes han de ser comunicados a otros para que se realicen. La organización requiere comunicar a las personas sus responsabilidades de trabajo, así como comunicarse con las subcoordinadores de modo que se alcancen las metas del grupo. Las comunicaciones orales, las escritas y en la forma creciente las electrónicas son partes esenciales del control. Los administradores pueden efectuar sus funciones gerenciales solo interactuando y comunicándose con los demás. De ahí en el proceso la comunicación sea el fundamento de las funciones de la gerencia. Muy bien, excelente. ¿Ya todos terminaron de exponer? Hola. Sí. Ya. Vamos con unas preguntitas. ¿De pronto algún compañero tiene alguna pregunta con respecto a los temas? Bueno, yo sí, bueno, no más que preguntas, sino que es verdad lo que dijo la compañera Lady acerca de que no hay que llevar los problemas al trabajo, o sea, no mezclar lo personal con lo laboral es lo que quería contar yo ante la compañera Lady, es verdad eso. Muy bien, Tigrero. ¿Alguna otra observación o pregunta que tengan? Bueno, parece que no. Ahí iría yo entonces. No, sí, ahí iría yo. Bien, primero felicitarles, ha sido una muy bonita exposición, las diapositivas bastante entendibles, la parte de los sentimientos, incluso la imagen de una película que trata sobre los sentimientos justamente, entonces tiene mucha coherencia y está bastante bien, el resultado se evidencia. A ver, voy a hacer preguntas a nivel general nomás, ¿no? Porque sí está bastante interesante, amigable y como que el tema daba como para entenderse fácilmente. A ver, también me gustó la parte en la que indicó justamente Lady, como lo menciona Luis, es una realidad, ¿no? O sea, todas las personas vivimos un mundo, vivimos una parte, estamos en diversas situaciones, ya sean buenas o malas, pero en cuanto al trabajo hay que tener hay que tratar de separar esa parte, ¿no? Hay que tratar de separar, si en la casa por un caso hay algún problema, no llevar al trabajo porque al final terminaríamos aún más perjudicados, ¿no? Imagínense, trato mal a algún cliente, me mira el jefe, fatal. O incluso si soy dueño de mi negocio, no tengo que saber distinguir entre el problema personal
con ya la atención al cliente que tiene que haber. Ya, en esa parte mismo había algo que me llamó la atención, no sé si era Lady mismo que mencionaba, que las personas con más edad, eso sí no me quedó muy claro, tienden a enojarse menos, o entendí mal. No, entendió bien ese. Sí, nos decía que en el tema de edad, que las personas más ancianas, o sea, las personas más mayores de edad, los malos humores a ellos se los acababan más rápido, se disipaban, se desvanecían más rápido, porque ellos, o sea, ya tienen más experiencia y ellos saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pues. Ellos nos entienden mucho mejor, y en cambio aquí nosotros los más jóvenes, casi que no tenemos experiencia, vamos a estar así, a los necios, tal vez, no vamos a entender bien, pero ellos con más responsabilidad y todo, y ellos saben mucho más que nosotros. Ya, ¿quién está a favor o quién está en contra de eso? A ver, eso está interesante. Eso A ver. depende, porque no todos los ancianos son, yo no sé, pero yo tengo una abuelita que es demasiado. Muy No, bien. pero ese tipo de personas, ya abuelitos así mayores en ciertas empresas legalizadas no mantienen, o sea, ya a una edad que los cogen los jubilan. Pero Claro, sí es llega. verdad, como dice la compañera, hay también medios, por decir, que son bastante cascarrabietas y hay otros que son menos. O sea, en lo que es ámbito laboral, ellos se manejan ya con experiencia más que todo, saben cogerlo por el lado bueno, aunque Sí, ¿verdad? de esos hay unos que los cogen por el lado mal. Porque los jóvenes perdemos muy rápido la paciencia. Rapidito se nos acaba la paciencia en cualquier lado, sea laboral o sea de agricultura, pero se nos pierde muy rápido. También podemos decir, quizá por dentro sigan enojados, ¿no? Pero tal vez ya por la experiencia que acaban de indicar, tal vez se la aguantan, o sea, ya saben la consecuencia de perder los estribos en ese momento. Es como en las clases incluso. Así es como en las clases incluso, ¿no? Digamos, una persona que se pasa un poquito que haciendo problemas por varias cosas, como que después tú dices, uy, como que preferible no trabajar con ellos o alguna cosa así, ¿no? Se te aleja un poco. Ya va pasando el tiempo y te vas dando cuenta. Experiencia propia del ingeniero. No, y yendo a la realidad, podría decirse que, bueno, yo tengo 28 años, pero bueno, ya he pasado algunos añitos y me he dado cuenta que sí. Les voy a contar una anécdota rápida. Para hacer la tesis de la universidad, tuve, digamos, problemas con mi compañero de tesis. No quería ayudar, no quería hacer tal cosa. Y yo casi que me la tiré al hombro, casi que solito estaba haciendo eso. Cuando ya llegó al final, ya aparte, ya cuando faltaba como un mes para sustentar, y yo ya iba a hacer solo, de hecho ya estaba haciendo solo. Pero como ingresé mis papeles con él, ¿cómo sería? El tutor, la persona esta que te revisa, decía que yo no podía hacer solo y que si hacía solo, o que si yo decía que he hecho solo, me anulaban la tesis y tenía que, ¿cómo era que dijo? Volver a hacer todo, o sea, ese tema no valía y toda cosa. Y yo le acepté, pero la verdad que me dolió bastante, tanto así que no pensé las cosas con calma y simplemente ya, ahí está, vámonos juntos y ahí está ya eso. Total que con tal de yo salir. Recuerdo que terminé, podría decirse que hasta ahora yo no tenemos una amistad grande con él, ¿no? Actualmente. Y ya en retrospectiva puedo decir que salí perdiendo, porque bien pude haberle dicho, ¿sabes qué, brother? Vea, esto me costó, ayúdame con tal cosa y a la final ya vemos cómo se soluciona, o haz esta última, porque sí faltaba algo también de hacer. Y yo dije, yo me encargo ya, tú haz tal cosa. Él salió beneficiado mejor y por estar hecho el cascarrabia, por perder la paciencia, me acuerdo de ese momento. Y por eso digo, en retrospectiva pude haber mantenido la calma y simplemente decir, vete, nos falta esta parte, o decir, encárgate tú de hacer esto. Y bueno, al final salí perdiendo por justamente por no tener esa experiencia, ¿no? Justamente si esta situación pasara actualmente, yo le diría, buscar una solución más amena, ¿no? Ya tampoco... quién sabe, él también creo que trabajaba de hecho en ese tiempo, yo no supe comprender también la situación de él
Y eso pasó, eso pasó. Entonces, ya con la experiencia, incluso en detalles sencillos también me doy cuenta. O sea, antes uno iba a lo loco a cualquier cosa, ¿no? O sea, salía hasta más rápido, me levantaba de una sin ver alguna. Ahora, incluso para levantarme de aquí, digo, ¿qué pasa aquí? Ah, ya, calmado, me levanto, pues, no me voy cargando la computadora al escritorio. Antes muchas de esas cosas pasaban. Entonces, con los años, sí consideraría que se tiene esa madurez, ¿qué sería? Esa inteligencia emocional, también por ahí hablaban ustedes también de la inteligencia emocional, para tratar de buscar la solución más óptima, para tratar de no hacerse tanto problema, de simplemente, bueno, así está la cosa, veamos cómo optimizamos la situación para todos aquí. Porque los problemas siempre van a existir y van a ocurrir un montón de situaciones. Y hay que tratar de justamente buscar la manera más óptima, la que no perjudique a nadie, aunque de ley siempre va a haber un pequeño, digamos que, trabajo adicional si hay errores. O sea, la cosa es tratar de evitarlos, pero si existen, que como seres humanos van a ocurrir, tratar de justamente solucionarlos. Como se hizo justamente hace un momento hablándolo, ¿no? Conversando, esto ocurrió, simplemente sin, digamos que tratar de acusar a alguna persona, simplemente pasó, cuál sería la manera más óptima de solucionarlo. Propongo esto, yo propongo esto, chévere. Y así, entonces, si nos manejáramos con esa mesura, con esa otro tipo de inteligencia emocional que a ustedes suele pasar, por ejemplo, yo les dijera, o otro profesor en el siguiente semestre les dice, vamos a hacer grupos, y voy a integrar en el grupo a tal persona, y muchos chicos dicen, no, yo no trabajo con él, no, a mí no me agrada esa persona, a mí fatal, que no sé cuánto. Pero hay que tener esa inteligencia, justamente esa inteligencia emocional para poder ser compañero de trabajo con cualquier persona, así no vaya a ser tu mejor amigo, y no es necesario que sea tu mejor amigo, simplemente tratar de cumplir lo que tienes que hacer nada más. Las personas que ya han laborado saben, ¿no? Correcto. Señor Tigredo, ¿me podría indicar? ¿De pronto ha ocurrido alguna situación similar ya en su trabajo? Eso creo que es en todas partes, ingeniero, no solamente en el trabajo. Ah, bueno, eso en el trabajo tenemos que, por decir, a veces nos mandan, qué sé yo, tenemos que, un ejemplo, le pongo 10 sacos de fertilizante para 2 compañeros. Resulta que el compañero fulano le duele o vino a chuchaque o se tiró para atrás, cualquier cosa. Y resulta que usted tiene que echar 7 y él tiene que echar 3. Así es, lastimosamente, ¿no? Así y es, como pero es su tarea y se quiere ir a tal horario que le pusieron, pues tiene que hacerlo. Claro. Así lastimosamente, pero eso a la larga se dan cuenta, ¿verdad? El que cumple con responsabilidad se da cuenta de eso. Poco a poco, digamos, el jefe o si ustedes mismos son los líderes allí, se van a ir dando cuenta de esas personas y a la larga parando, ¿no? ¿O qué dice usted? ¿O permanece? Es verdad, porque justamente le ponen a los que entran por contrato de 3 meses, pues en los 3 meses pues se ve si es que cumple o no cumple, y si no cumple, pues bueno, hasta aquí llegó de los 3 meses y bueno, no ha pasado nada. Claro, y ya los que tienen más, y volvemos a la experiencia, ¿no? Los que ya saben, que ya continúan con su trabajo, ya son más responsables justamente, tratan de cumplir lo que les corresponde y se acabó el problema. Y bueno, igual siempre hay excepciones, ¿no? Siempre hay la oveja negra por ahí, pero de eso se trata por lo menos de disminuir. Muy bien la exposición. No sé si alguien quiere acotar algo más a esta exposición que ha estado con un tema interesante y de la vida cotidiana. De hecho, todos estos temas de exposiciones son tratados en la cotidianidad de la vida, en lo laboral, en lo personal y en todo ámbito básicamente, ¿no? Entonces sí es bueno tener algo de conocimiento para poder utilizarlo más adelante o decir, o tal vez hacer una retrospectiva y decir, uy, yo tal vez estoy fallando en esto. Podría ser que mejore, ¿no? Podría ser que mejore en tal situación. O decir, parece que yo sí me manejo bien en esta parte. Entonces, eso. Y por si acaso también, no estoy diciendo a ningún nombre de ninguna persona, vaya de pronto a pensar o a sentirse aludida a alguien.
Simplemente aquí estamos en academia, es para tratar de ir mejorando cada día, incluso la parte de la personalidad de cada uno de ustedes. Porque estoy seguro que no tenían la misma personalidad cuando recién ingresaron que actualmente. Y tampoco van a tener la misma personalidad cuando salgan del instituto. Van a salir con más conocimiento y también con la parte de su... de la parte de... bueno, conocimiento tecnológico, ¿sí? Y con la parte del conocimiento... ¿cómo se le llamaría? Sentimental, no sería, de cómo comportarse de una manera más apropiada para evitar ciertamente tipos de problemas, ya sea en lo laboral e incluso ya simplemente sea en la parte de la vida, ¿no? En la vida, que en todo momento tenemos que saber cómo actuar y cómo proceder con las demás personas. Ahí está dicho sobre eso, ¿no? El derecho de una persona termina donde el del otro comienza. Entonces, claro que todos tenemos derechos, pero la otra también tenemos que ser empáticos y tener ese criterio de decir, uy, a esa persona no quisiera afectarle porque no quisiera que me hagan lo mismo a mí también. Bien, entonces, ¿alguien también desea acotar algo? Si no, para finalizar en este momento. Bueno, quedaría pendiente la realización del cuestionario y asimismo, en caso de que haya alguna pregunta con alguna falencia, se tiene que buscar la solución inmediata, que pues sería ya sea que se dé de baja esa pregunta o que se corrija la evaluación y que se vuelva a enviar. No tengo problema con eso. Lo que sí tratemos de solucionarlo de una manera apropiada sin tal vez satanizar esa parte, porque satanizar es una palabra más fuerte, tal vez sin agraviar o decir o hacer ver como es que sea una situación grave, porque realmente es algo que se puede solucionar de una manera bastante rápida. Entonces, con esto me despediría y nos veríamos en una próxima clase. Nos veríamos el día jueves, como siempre, un gusto.